Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy tocaremos un tema muy interesante que es los derechos de las víctimas, y para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor José Zamora Grant, quien es académico en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y también en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y también es investigador nacional nivel 2. Doctor, bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Doctor, quisiera que comenzáramos a hablar del tema haciendo un poquito de historia. ¿En qué momento surge el interés generalizado por las víctimas? Sí, bueno, podríamos ir acotándolo por tiempos. Digamos que los primeros trabajos a nivel intelectual, a nivel disciplina victimológica, son de mediados del siglo pasado. Son productos no muy afortunados, pero sin embargo hay algo importante. Pusieron en tela de discusión algo que en el derecho penal no existía, que era, bueno, ¿y qué papel juega la víctima en el tema del derecho penal y la justicia penal? Quizá una reflexión pequeña puede ayudar a entender todo lo demás. Cuando nace el derecho penal en la modernidad, así como lo conocemos hoy día con todo lo que haya evolucionado, pero digamos que es el derecho penal que nace con el Estado moderno hace 200 años. Nace no para incluir a las víctimas, sino hace el ejercicio contrario, nace para excluir a las víctimas, ¿no? Es este derecho penal que se reconoció como de defensa social, ¿no? Y por eso figuras como el Ministerio Público, cuando todavía tenía el monopolio de la acción penal y como representante social, lo que se castigaba del delito era la afectación a la sociedad en cuanto tal, no a la afectación a la víctima en lo particular, ¿no? Y digo, se excluyó a las víctimas porque realmente lo que se quería era evitar que la víctima tomara venganza por sí misma, ¿no? Y entonces empezó a generar este discurso de es el Estado el que representa a la sociedad y el que en tal caso tiene el derecho a acusar, ¿no? Entonces el derecho penal se convirtió así en un problema de dos: imputado de delito, ¿no?, probable delincuente, y el Estado que lo acusaba o el Ministerio Público, ¿no? Entonces el proceso penal por eso es de orden público y no de orden privado. Si entendemos esa reflexión, eso nos va a ayudar a comprender por qué ha sido tan difícil meter a la víctima en un proceso penal que no es para él, ¿no?, o en un derecho penal incluso que no fue construido pensando en la víctima, ¿no? Entonces todos los intentos, digamos, de mediados del siglo pasado, todo el resto del siglo pasado y buena parte de lo que llevamos ahora, se complican por ese origen de un derecho penal de orden público no pensado para proteger víctimas, sino para proteger a la sociedad. ¿Y en qué momento se incluye a la víctima en el derecho penal? Los intentos fueron en las legislaciones, obviamente las legislaciones penales, y poco a poco en nuestro país, en la década de los 90 se empiezan a incluir derechos de manera incipiente. ¿Cuál era el punto con estos derechos? Que aunque pues, se podrían consagrar sustantivamente hablando, digamos, tienes derecho a la reparación del daño, tienes derecho a ser asesorado, tienes derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, el problema es el modelo procesal, ¿no?, también de naturaleza de origen mixto inquisitivo, correspondido con aquel derecho penal de defensa social, ¿no? Pues no permitía que aquellos derechos consagrados sustantivamente tuvieran efectividad procesalmente hablando, ¿no? Entonces fueron derechos que al final quedaban más bien plasmados en las leyes, pero en términos de eficacia, en términos de realidad, poco consagrados ya en beneficio, digamos, de las víctimas. Pues ya que estamos hablando de las víctimas, no me quisiera saltar el concepto de victimología, ¿no?, que también es relativamente nuevo y del que se ha oído bastante. Quisiera saber qué es la victimología y cuál es la relevancia para, en el caso de los derechos de las víctimas, ¿no? ¿Cómo podría ayudar? Bueno, puede ser una respuesta sencilla o puede ser una respuesta compleja. Prefiero la sencilla, ¿no? La victimología en principio estudia a las víctimas, la ciencia que se encarga de estudiar a las víctimas, pero entonces si yo digo la ciencia, entraríamos al debate si es una ciencia o no, ¿no? Entonces
Bueno, así fue definida originalmente. Esa definición más bien depende de la postura victimológica en la que te asumas, y por lo menos hay tres, ¿no? Por eso digo que la respuesta se puede complicar un poco. Pero si decimos, bueno, la disciplina en general que estudia a las víctimas, ¿no? En principio las víctimas de los delitos. Pero los procesos de evolución de la propia victimología, y más importante, de cómo las víctimas y sus derechos, ¿no?, tanto sustantivos como procesales, se han ido incorporando en las leyes, nos permite ahora pensar en que pues no solo es una preocupación de las víctimas de los delitos, ¿no? La ley, la reciente creada Ley General de Víctimas, nos abre el panorama, y entonces ahora también son las víctimas de violaciones a derechos humanos, ¿no? Con lo cual aquella connotación inicial o preocupación inicial de la victimología de solo las víctimas de los delitos, bueno, pues queda atrás, y se abre un espectro mucho más interesante de protección y atención a las víctimas de los delitos y de las violaciones a derechos humanos. Qué interesante. Me gustaría que habláramos de cuáles son los beneficios que obtiene la víctima de una correcta aplicación del sistema penal. Claro. Si quiere, hablamos del sistema penal actual, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos por estricta referencia al principio de legalidad. Todo lo que está plasmado en los derechos, ¿no?, en la ley, en las normas jurídicas, pues se supone que están muy cuidados y pensando en beneficios máximos para la mayoría de los involucrados. Para un servidor público, si aplica la ley correctamente, está respetando entonces aquellos derechos protegidos en el sistema jurídico penal, ¿no? Una correcta aplicación de la norma jurídica por los operadores de la justicia penal, por supuesto, se traduce en respeto de los derechos consagrados y previstos por los sistemas jurídicos. Entonces, claro, si se aplica la norma correctamente, pues evidentemente esto beneficia a todos los actores, ¿no? En el escenario penal, pues tanto a víctimas como a imputados de delito. Digamos que es el ideal, ¿no? ¿Y tenemos conocimiento si la víctima puede percibir estos beneficios? O sea, ¿ella los siente? Claro, este es otro tema muy interesante. Una cosa es cómo se dan las cosas en la operación de la justicia penal, y otra cosa es cómo lo percibe la víctima. Acuérdate que la percepción, pues cuanto tal, es subjetiva, ¿no? Y entonces puede ser una víctima muy atendida, una víctima que le han respetado todos sus derechos procesales, y aún así ella tener un sentimiento de no me apoyó el sistema penal, no me apoya. Por eso el tema es más complicado, por eso se desarrolla mucho estrategias para lograr empatía entre el servidor público que está pues haciendo su trabajo, pero cuando lo hace, pues también lo hace de manera pues muy mecánica. ¿Por qué? Pues porque así lo hace todos los días, y porque es uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pero la víctima no sabe si es uno más, si no puede entender, es bien complicado que él entienda que pues se le están protegiendo sus derechos, ¿no? Y la otra por lo general la víctima, bueno, la mayoría de las víctimas no tiene conocimiento ni siquiera del derecho penal, ¿no? Pero es que no está obligado a hacerlo, ¿no? Al contrario, tiene el derecho a ser asesorada correctamente, y la verdad es que en la mayoría de los casos no sucede. Entonces hay mucho de razón y mucho de cierto en eso. Ok, eventualmente me están atendiendo y respetando mis derechos, pero yo estoy en la dinámica de no sé cómo se está dando esto. Entonces, como víctima es bien difícil percibirlo, y lo cierto también es que en la mayoría de los casos no se respeta, ¿no? Entonces, es muy complicado lograr que la víctima perciba que se le está atendiendo y entienda todo ese drama muy complejo de la justicia penal, que a veces se nos complica hasta a los abogados mismos, ¿no? Hay que estudiarle mucho y hay que seguir estudiando, y cada caso es diferente, como para lograr que una víctima lo pueda entender. Este es un gran reto de un servidor público, ¿no? Porque además no hay vuelta atrás, es decir, no puede ser pretexto para decir, bueno, pues es que es muy difícil que lo entienda, pues ni modo, no se los decimos, no. La gran obligación es todo ese entramado complejo de derechos y de variables en la justicia penal,
deben poder aterrizarse a una víctima en la que debemos entender que no solo es vulnerable por el delito que sufrió, sino también recordemos que generalmente las víctimas, ¿no?, que llegaron a esa condición traían ciertas condiciones de vulnerabilidad que la hicieron menos resistente al delito, digamos, ¿no? O sea, otro tipo de vulnerabilidades que la convirtieron en potencial víctima. Entonces, todas esas cargas, al final del día, enfréntate con un sistema penal que no es amigable contigo, pues imagínense cómo lo ven las víctimas, ¿no? Imagínate. ¿Qué implica esto? Mejor no denuncien, ¿no? O se cansan y empiezan a ir, ven, bueno, esto no tiene fin, yo estoy viniendo, no veo resultados, pues porque en el derecho penal los resultados no son tan fáciles. Y también está el tema de la doble victimización, ¿no?, que, bueno, se ha hablado mucho al respecto. Acaba sobrevictimizando, es más fácil acabar sobrevictimizando a una víctima que ya sufrió y que además, pues al no apoyarla, al no respetarle sus derechos, al no repararle el daño, al no encontrar justicia por la sanción a su agresor, pues acaba doblemente victimizado, ¿no? También es víctima del sistema. Acaba siendo víctima del sistema penal. Bueno, esto es muy interesante. Hay otro punto que yo leí en una obra de su autor y que me dejó pensando, ¿no?, que si también el imputado puede ser una víctima, como en este caso estamos hablando de una víctima del sistema penal. Sí, en victimología se trabajan las dos cosas, es decir, la sobrevictimización de las víctimas o revictimización, dependiendo cómo te guste decirlo, pero también está el tema de los imputados del delito, ¿no?, son vulnerables frente a la justicia penal, ¿no? Entonces, ¿son potenciales víctimas? Sí. ¿Pueden convertirse en víctimas? También. ¿Qué hay que distinguir? Bueno, el hecho de que se puedan convertir en víctimas del sistema penal no les exonera de la responsabilidad que se les esté deslindando. A lo mejor te hago un ejemplo, es más rápido, más fácil. Una persona está procesada por homicidio, pero se le tortura, ¿no? Pues es víctima de tortura, porque la tortura es un tipo penal concreto y bueno, pues puede ser, si eres torturado, por muy responsable que seas de un homicidio, eres víctima de la tortura, ¿no? Entonces ahí tienes dos cualidades, víctima de la tortura, ¿no?, pero probable responsable de. ¿Cuál es el punto? ¿Qué genera confusión? Que no debería ser así, ¿no? No puede directamente influir una cosa u otra, en estricto sentido, pero por otro lado, a ver, en tal caso se tendría que condenar al servidor público que te torturó, pero eso no tendría que afectar en el tema del deslinde de responsabilidad, ¿no? Es decir, si mataste a alguien y eres penalmente responsable, eres penalmente responsable, aunque alguien también sea penalmente responsable. Y se abriría otro proceso en el que sí, el imputado es la víctima. Por tortura, ¿no? Son dos cosas diferentes. ¿Cómo sí puede impactar? Pues si la prueba que determina la responsabilidad acá es la confesión por tortura, pues tenemos problemas, ¿no? Entonces, si eres penalmente responsable es porque se te deslindó con pruebas legalmente obtenidas, ¿no? Y entonces se verificó que efectivamente era responsable. Que además se te torturó, bueno, pues que se le condene procesalmente al servidor público que te torturó y al que lo autorizó, etcétera, etcétera, ¿no? Una revisión del debido proceso. Entonces, sí, claro, el problema con este tema es que siempre se le da la lectura de, siempre son buenas los imputados y ahora resulta que en lugar de agresores son víctimas. No es esa lectura la correcta, ¿no? Doctor Zamora Gran, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Con mucho gusto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, el correo electrónico y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los derechos de las víctimas.
Doctor Zamora Grant, antes de comenzar a hablar de los distintos sistemas penales, de esta transición, quisiera que habláramos de por qué a la víctima se le ha considerado, se ha escuchado que se le consideraba que estaba en desigualdad procesal. Sí, bueno, son temas muy relacionados. Las desigualdades procesales se dan no solo entre víctima y agresor, ¿no? Acuérdate que es un proceso de derecho público, no de derecho privado. Entonces no es un tema de víctima contra su agresor, es un tema de el Estado tratando de imputar responsabilidad al agresor, en tal caso sería Estado contra agresor. Pero si le das derechos a las víctimas, como cada vez tiene más procesalmente hablando, lo subes al escenario penal, ¿no? Entonces la víctima está también en el escenario penal y tiene que tener igualdad procesal. La pregunta es ¿frente a quién?, ¿no? Y entonces la respuesta es más simple. Los derechos de las víctimas los necesita frente a la justicia penal más que frente a su agresor, ¿no? Es decir, ese desequilibrio que hay entre imputado y Estado también está entre víctima y Estado, ¿no? Entonces, todos los derechos procesales de las víctimas son principalmente para lograr un equilibrio frente al sistema penal. Digamos que el sujeto, el derecho es para la víctima, la obligación es para el Estado. Sí, claro. ¿No? Para aclarar también esta idea, podríamos hablar de cuál es la participación de la víctima en un proceso penal. Podríamos hacer la diferencia entre el inquisitivo mixto que aún está vigente y el sistema acusatorio, que es el que estamos por terminar de implementar. Bien, hago un preámbulo. El sistema procesal acusatorio, o como así se denomina, tiene una influencia importante del garantismo penal, ¿no? El garantismo penal, a su vez, tiene una influencia muy interesante del pensamiento marxista y concretamente del modelo sociológico del conflicto, ¿no? Esto tiene que ver con paradigmas sociales o de cómo se entienden las relaciones sociales. ¿Por qué me voy hasta allá? Esta tesis sociológica del conflicto lo que hace es entender que en la sociedad hay conflictos y que eso es normal, ¿no? Entonces, más que pretender que no existan conflictos, ¿no?, lo que se tiene que hacer es regular los conflictos. Y entonces el sistema penal y el sistema procesal penal tendrían que servir para eso, ¿no? Y entonces, para regular los conflictos, lo primero que tienes que hacer es nivelarlos, ¿no? Es decir, si hay una pelea de box, no pones a pelear un peso completo con un peso pluma, porque por muy buenos que sean los dos, gana el peso completo por su fuerza, ¿no? Si eso lo trasladamos a entender al escenario penal y al proceso penal como un conflicto, este conflicto tiene que ser regulado entre iguales, ¿no? Entonces, si el Estado tiene mucho poder y el imputado no, es una pelea desigual, ¿no? Y si ahí metes a la víctima, que es todavía más vulnerable, pues sigue siendo una pelea completamente desigual, ¿no? Entonces, esta transición de modelos inquisitivos mixtos a modelos acusatorios se destacan por dar más derechos tanto a imputados como a víctimas, ¿no? De hecho, la esencia del modelo acusatorio no es para poner derechos a las víctimas, en realidad es para poner derechos a los imputados y hacer que este conflicto procesal entre Ministerio Público que acusa y representa al Estado y imputado sea un pleito más parejo. ¿Cómo se nivelan los pleitos, por llamarlo de alguna manera, los conflictos? En los sistemas jurídicos con derechos, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Y aquí hay un tema que viene a la par que no podemos dejar de tocar. De unas décadas hacia acá, sobre todo con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, tú has visto que tenemos leyes muy especializadas en ciertos derechos, que vienen desde los instrumentos internacionales y han bajado a los instrumentos nacionales o a las legislaciones locales, ¿no? Derechos para los niños, derechos para los adultos mayores, derechos para las mujeres. ¿Por qué? Porque están en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces la vulnerabilidad te hace menos resistente al delito. Y todos esos conflictos que te encuentras en la vida diaria, el problema es que son disparejos, ¿no?
Una de mis preguntas era eso, ¿por qué hacer una legislación específica para las víctimas del delito? ¿Es porque son vulnerables? Esa es la respuesta. Hacia allá voy, ¿no? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? Bueno, pues esto precisamente. Te doy un ejemplo. Los conflictos entre parejas, pues es bien difícil pensar que se desaparezcan, ¿no? Entonces, pues hay toda una línea y una estrategia para tratar de evitar que los conflictos se den. Pero hay otra tendencia que viene de esta influencia de las tesis del conflicto que dice, bueno, no, lo que tenemos que hacer es nivelar el pleito entre hombres y mujeres, ¿no? Porque el problema es que en el pleito el hombre siempre gana, ¿no? O en la mayoría de los casos gana. De ahí este argumento que has escuchado mucho de empoderemos a la mujer. Bueno, empoderar en términos jurídicos significa te doy más derechos, ¿no? Derechos que no te afectan a ti varón, pero que sí te ayudan a ti mujer para tener más acceso y equilibrios, ¿no? Entonces, pues ser mujer y tener una pareja te pone en una condición de vulnerabilidad, sí, y si no, pues hay que revisar las estadísticas, ¿no? Cuántas mujeres mueren a mano de sus parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienes una potencial víctima. Pero entre más derechos tengan, más resistentes se hacen al delito. Por eso el 90% de las víctimas son personas en condiciones de vulnerabilidad de sí, ¿no? Generalmente el agresor agrede a quien es más vulnerable. Pero cuando te regresa, cuando te puedes defender, ¿no? Entonces ya no es tan fácil que te violenten. Te insisto, por eso las estadísticas van hacia el 90% de personas en vulnerabilidad. Entonces, si quieres prevenir victimización, este tipo de estrategias de política pública, ¿no? Te doy más derechos a ti, te empodero, ayuda mucho a nivelar los conflictos. Esto lo podemos trasladar a los temas procesales, ¿no? O más bien, así se traslada. ¿Por qué las víctimas necesitan derechos? Porque son vulnerables, ¿no? Quisiera que habláramos específicamente de los derechos de las víctimas. Sí, claro. ¿Cuáles son? ¿Por qué son derechos distintos? Sí, bueno, primero te decía, son frente a la justicia penal principalmente, ¿no? El catálogo siempre es enunciativo, nunca limitativo, ¿no? La Constitución dice, bueno, estos son los derechos de las víctimas, ¿no? Pero a desarrollarse por la legislación secundaria, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales hace su lista, la Ley General de Víctimas hace un catálogo muy amplio y, pues, ¿cuál sería la exigencia? Pues que no haya contradicción con los derechos consagrados constitucionalmente, ¿no? Eso es todo, ¿no? Es una forma de organización de jerarquía de leyes, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes? Yo te diría, la mayoría tienen relevancia procesal. ¿Por qué? Porque si lo que ha ganado la víctima en la legislación, en la política procesal, es ser parte en el proceso, ¿no? Entonces, eres parte si te doy derechos para que estés en el proceso, ¿no? Y entonces, por eso digo que todos tienen relevancia procesal, aunque algunos tengan su naturaleza sustantiva. ¿Existe alguno que sea como el más importante? Pues yo creo que todos son importantes, pero podríamos empezar por el derecho a la justicia y el derecho a la reparación del daño, el derecho al trato digno. Acuérdate que este tipo de derechos pues no se pueden negociar, ¿no? Es decir, no es que te doy un poquito o no. ¿Qué quisiera toda víctima? Pues a mí me parece pues que sea justicia, sería como lo primero que se nos vendría a la mente. Pero las encuestas de victimización nos dan otra respuesta, ¿no? Las encuestas de victimización nos pueden decir qué es lo que las víctimas realmente están buscando. Y casi todas se van por el tema de la reparación del daño. O sea, más que se castigue a mi agresor y que se quede en la cárcel y que se... ¿no? O sea, la víctima sí prefiere eso. Sí, pero tiene una explicación, o por lo menos puede haber explicaciones a ello. Si la víctima está en condición de vulnerabilidad de sí, lo que hace el delito es hundirla más, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Regresar por lo menos a su status quo, ¿no? Es decir, lo primero que necesito es que me reparen. Pero si esa reparación depende de que se sentencie a mi agresor, que se le considere culpable y ya me reparen el daño, entonces ya logro que esté en prisión y ya después que me repare el daño, probabilísticamente hablando, para que eso suceda, realmente estamos 1 a 1000, no sé, no estoy hablando de memoria, es muy complicado que suceda. Pero
si a la víctima le dices, bueno, te reparo el daño pronto, independientemente de que este pueda, o si eventualmente este no va a prisión, le conviene más, ¿no? Le conviene más. Una reparación pronta. Y aquí hay un tema muy complejo, que si quieres lo abordo rapidísimo, claro. ¿no? Las negociaciones con el agresor, ¿no? Entonces, tú dirías, en principio, ¿por qué negociar? ¿Por qué una víctima tiene que negociar su agresión? ¿Eso es previo al proceso? Puede ser previo al proceso, puede ser dentro del proceso, ¿no? Tú dices, bueno, tú me agrediste, yo no tengo que negociar nada contigo, o sea, tú me pagas y vas a prisión. Es, digamos, la naturaleza de lo que tendría que ser la justicia penal, ¿no? Pero como eventualmente eso es muy complicado que suceda, entonces vamos a negociar. Pero entonces, ¿qué puede negociar la víctima? El perdón. Y para eso necesita el derecho, el Estado darle ese derecho en la ley a una víctima, ¿no? Te dejo que tú lo perdones, ¿no? Para que obtengas reparación. ¿Y eso se encuentra ya en la legislación En sus fórmulas procesales, por supuesto que sí, ¿no? Y entonces, sobre todo para delitos, digamos, que no son considerados graves, ¿no? Y aquí hay otro tema mayor, que si quieres lo vamos tratando. ¿Cómo decidir en qué tipo de delitos una víctima puede negociar y en qué otros no? O, por ejemplo, este derecho que viene a partir de la reforma del 2008, que ya está en la Constitución, de, bueno, la víctima puede ir directamente a acusar ante el juez sin necesidad del Ministerio Público. Es de ejercer, ¿no?, la acción penal privada, ¿no? La famosa acción penal privada, que implica quitarle el monopolio al Ministerio Público de la acusación, ¿no? Lo que es bien interesante de evaluar. Pero el tema está en qué tipo de delitos el derecho quiere considerar que tú puedas ir o quiere otorgarle a la víctima la posibilidad de ir directamente ante un juez, ¿no? Entonces, esa es una decisión de política criminal en ambos casos. Ok, ya está en la Constitución, puedo negociar o puedo acusar, pero la legislación secundaria me dice en qué casos. Regresando un poco a los derechos, que ya mencionamos varios, usted tuvo una entrevista en un periódico de Tlaxcala y usted hacía la diferencia entre los derechos sustantivos y los adjetivos de las víctimas. ¿Podríamos hablar un poco acerca de cuáles son cuáles? Sí, bueno, en la teoría general del derecho, ¿no?, siempre hay una clasificación, derecho sustantivo y derecho adjetivo, ¿no? Los derechos adjetivos son las reglas procesales, ¿no? Entonces, si estudias Derecho y vas a estudias Derecho Penal 1, te dan la parte sustantiva. Pero cuando te dan Derecho Procesal, entonces es la parte adjetiva. Todo derecho necesita procedimientos para hacerse efectivo. Todo derecho sustantivamente consagrado. ¿Tienes derecho a la reparación del daño? Bueno, es un derecho sustantivo. Pero tiene que ser estructurado, ¿no?, con derechos procesales que ayuden a ello, ¿no? Porque si no quedaría en solo un dicho, ¿no? Así funciona el derecho en general, ¿no? Todos los derechos sustantivos tienen que tener un procedimiento para hacerse efectivos, porque si no solo son un discurso en la ley. Bueno, es la misma historia. Todos los derechos tienen su relevancia procesal, por eso los derechos de las víctimas son principalmente derechos procesales, ¿no? Tienes derecho a participar en el proceso. Bueno, es un derecho procesal concreto. Tienes derecho a coadyuvar sí, pues es un derecho procesal. Tienes derecho al trato digno. Bueno, es un derecho sustantivo, ¿no? ¿Cuándo empieza a tomar fuerza los derechos procesales? Cuando se le empieza a considerar a la víctima como un actor dentro del proceso penal, lo que no había sido en los procesos inquisitivos mixtos, ¿no? Por eso, y aquí hay un tema bien interesante, la transición de un modelo procesal inquisitivo mixto a un modelo procesal acusatorio fue una gran transición para las víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque por primera vez todos aquellos derechos enunciados solo sustantivamente ahora podrán tener efectividad, ¿no? Claro,
este proceso también es una transición. Y hay que ver cómo las reglas procesales permiten que estos derechos sean amplios o sean muy acotados, ¿no? Que ese es un poco lo que estaba introduciendo hace un momento, ¿no? Entonces, un proceso penal acusatorio es un proceso más ad hoc para la consagración de derechos de víctimas. Por eso viene tan oportuno el surgimiento de la Ley General de Víctimas, ¿no? Y ya que estamos hablando también de legislación, también, no sé si es justo con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que ya se ve como más plasmado y real la participación de la víctima. Bueno, ¿Cómo queda la víctima en el código? Eso requiere un análisis crítico un poco más profundo. Te diría como cuestiones generales y un poco aprovechando todo lo que he dicho anteriormente. Si la Constitución dice puedes negociar, el código tendrá que decir en qué casos, ¿no? Para efectos de víctimas, entre más casos mejor. Y entre más reducido o acotado esté ese derecho, pues peor. ¿Por qué? Porque el derecho para las víctimas se mide en posibilidad de participación, ¿no? Esta transición ha sido bien interesante. Digo, ya tenemos el Código Nacional, pero antes hubo un proyecto que se manejó mucho. Y antes del Código Nacional, pues acuérdate que lo que iba a haber, o hubo incluso, fueron como procedimientos penales para cada entidad federativa, ¿no? Porque cada una iba a tener su propio procedimiento penal. Y me voy hacia allá porque ahí un poco podemos hacer un recuento de decisiones, ¿no? A ver, ¿la víctima puede acusar? Sí. Pero ya cuando se desarrollaba el Código Procesal, no ponían ningún supuesto. Entonces está el derecho. O ponían dos tipos penales: injurias y amenazas, ¿no? Entonces, eso y nada es casi lo mismo. ¿Cuál es lo importante acá? No importando cómo se vayan a desarrollar después los códigos penales, los códigos procesales y demás, ¿no? En tal caso el Código Nacional, que se reformará y se reformará y se reformará, es decir, como cada código, ¿no? Salvo que se derogue y empiece otro. Como ya la Constitución da la posibilidad de, pues ya nada más es cuestión de decidir en qué supuestos. Y una visión crítica me diría, el Código Nacional, como los demás códigos procesales anteriores, se queda corto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque estoy viendo desde la perspectiva de los derechos de las víctimas, y siempre será poco, ¿no? Entonces, creo que hay dos inercias que afectan un poco. Uno, la definición de gravedad de un delito. ¿Qué delitos son graves? Pues los que se decide en la ley considera graves, ¿no? Y entonces, si el legislador decide que 300, pues 300 son graves. Y si el legislador dice 100, pues entonces solo 100 son graves. No sé si me explico. Sí. Generalmente la víctima queda excluida cuando se trata de delito grave. De delito grave, ya casi. Porque se considera que hay una afectación ahí social importante, como la hay. Pero entonces, esto nos lleva pues a entender que el proceso de evolución de la justicia penal, si lo quieres ver por modelos procesales, es un proceso que va de su origen inquisitivo a su desarrollo democrático. ¿Cuándo un sistema penal es más democrático? Cuando esté lleno de derechos para imputados y para víctimas y estén muy acotadas las potestades punitivas del Estado. Pero eso solo es una unidad de medida inversamente proporcional. Es decir, si las potestades no están acotadas, los derechos disminuyen. Si las potestades se acotan más, los derechos crecen. Si los derechos crecen y las potestades disminuyen, tenemos un modelo de justicia penal democrático o más democrático. Y al revés, pues más inquisitivo, ¿no? Esta definición de mixtos inquisitivos y no sé cuántas mixturas hay, o bueno, si las sé, pues no es el caso diferenciarlas, son una manera de explicar qué tan democrático o qué tan inquisitivo sigue siendo un sistema penal dado. Yo te diría, y aquí como una conclusión importante, la posición de la víctima frente a la justicia penal, es decir, el número, la cantidad y la cualidad de los derechos que tenga, procesalmente hablando, es una unidad de medida de desarrollo democrático de la justicia penal, ¿no?
Doctor, nos vamos a quedar con esta idea, tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero volvemos con el tema. Gracias. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los derechos de las víctimas con el doctor José Zamora Gran. Doctor, ya hemos hablado de los derechos de las víctimas, de cómo está la víctima participando en el sistema penal y en el proceso penal. Yo quisiera que nos platicara de quién es el responsable de velar por el derecho de las víctimas. Ok. En principio, cada servidor público tiene responsabilidad respecto de la persona que llega a reclamar un derecho, ¿no? Porque alguien que reclama un derecho es eventualmente una víctima, ¿no?, de una violación a un derecho concreto, ya sea por la comisión de un delito o por la violación de un derecho humano concreto. Entonces, cada servidor público, según el derecho penal, se convierte en, o está en calidad de garante, de protector del derecho humano concreto. En el tema de las víctimas, esto es muy sensible. ¿Por qué? El primer contacto con la víctima es importantísimo, ¿no? Y generalmente no suele ser el mejor de los contactos, ¿no? La víctima, por supuesto, está en una situación psicológica complicada, ¿no? Es un estrés postraumático el que tiene. Y entonces, el primer contacto requiere de alguien especializado, ¿no? Te voy a hacer un ejemplo acá de lo que suele suceder con este lamentable primer contacto, Es ¿no? decir, ¿cuál sería el primer contacto? ¿Con quién es con quien se topa? Puede ser un policía, ¿no?, generalmente. Y a veces la experiencia no es tan grata. ¿Por qué? Porque un policía tendría que no solo entender que está en una situación de estrés postraumático y está en una crisis, sino tendría que saber, profesionalmente hablando, cómo tratarla. Lo que no sucede ni siquiera con un profesional, ¿no? Digamos, a lo mejor un policía no necesariamente es un licenciado, ¿no? Ahora felizmente muchos sí, ¿no? Pero no es un psicólogo. Bueno, un abogado tampoco lo es. Y a veces el Ministerio Público, que es el que recibe a la víctima, es sensible a esta circunstancia y tiene la pericia para tratar a la víctima como se tiene que tratar. Si me explico, tiene que ver algo más que no solo ser sensible, requiere de especialización. Sí, ¿no? tener los conocimientos necesarios para tratar a la víctima. Que vienen del mundo de la psicología, ¿no? Y que a veces muchos psicólogos tampoco lo saben hacer, ¿no? Como muchos abogados tampoco saben hacer lo que le corresponde con su trabajo jurídicamente hablando, porque no es fácil, ¿no? A eso voy. Pero mira, por ejemplo, lo que sucede mucho. Primero se le toma la declaración y luego se manda con la psicóloga, ¿no? Y ya la psicóloga o el psicólogo hace un peritaje y dice, pues sí está afectado y requiere 200 sesiones. Estoy hablando de memoria. Pero uno de los derechos importantes para las víctimas y poco atendido es de atención médica y psicológica de urgencia. Quizá la atención médica de urgencia nos puede quedar más claro. Bueno, primero lo estabilizas y luego ya vemos, ¿no? Pero, ¿cuál es la atención psicológica de urgencia? No es lo mismo que una atención psicológica. No es lo mismo que un peritaje para decir si estás afectado y necesitas tantas sesiones para que poco a poco La atención psicológica de urgencia ayuda
mira, no soy psicólogo y me estoy metiendo donde no me llaman, pero requiere de una acción muy especializada, ¿no? De una disciplina muy concreta que te permita estabilizarte en tu crisis. Yo te diría, no puedes declarar ante el Ministerio Público si no primero te estabilizar. En mi vida profesional, sin decirte en qué lugar, ¿no? Pues resulta que ¿te leyeron tus derechos? No. Pero resulta que en el expediente hay una firma de que se leyeron sus derechos y están relacionados todos los derechos. Y el Ministerio Público afirma, por supuesto que se los leí y me firmó, ¿no? Entonces, ¿qué te viene a la mente? Pues le pasaron el papelito y lo firmó. No, eventualmente sí se los leyeron e incluso se los explicaron. Pero su condición de crisis no solo no recuerda en qué consisten los derechos, ni siquiera se acuerda que se los hayan leído. ¿Sí me entiendes? Entonces, primero es la intervención en crisis, que lo tiene que hacer un especialista. Y luego ya le tomas la declaración. Para que esa declaración inicial, que es muy importante, tenga la mayor objetividad posible, ¿no? Y una víctima en ese momento no está en posición de, si no se le estabiliza, ¿no? ¿Y existen estas intervenciones o estos psicólogos? Tendría que haber. Pero por el momento no. O en algunos. Mira, yo lo que he visto en expedientes siempre es un dictamen psicológico posterior a una declaración que dice que si hay afectación, lo cual no es relevante. Toda víctima está afectada, en mayor o menor medida. Y hemos escuchado que con la implementación se ha capacitado en muchos temas, en derechos humanos, a todos los operadores del sistema, pero ¿se han capacitado en materia de derechos de las víctimas específicamente? Mira, datos concretos yo no te tengo porque no estoy en esa actividad concreta, ¿no? Me invitan a capacitar y me invitan mucho, no quiere decir que se haga mucho, ¿sí me entiendes? Yo creo que la capacitación se ha preocupado más por esta dinámica de cómo se transforma a un proceso que ahora es oral y que tiene una dinámica diferente, y ha sido más relegado otro tipo de temas, ¿no? Como el tema de cómo atender a una víctima, ¿no? Yo creo que hacen falta protocolos, que hace mucha falta capacitar en atención a víctima, ¿no? Y creo que nunca la víctima había estado en una posición tan interesante por el cúmulo de derechos que hoy tiene consagrados, ¿no? Digamos que esa parte somos incluso ejemplo a presumir hablando de otros sistemas penales, ¿no? De otros contextos geográficos. Incluso hay quien dice, uy, tienen esto, ojalá lo tuviéramos nosotros. Sí, creo que ahorita el reto está en que no quede en un discurso en la ley, ¿no? Es decir, ¿cómo logramos que efectivamente esos derechos se consagren para las víctimas? Y esto ya tiene que ver con cómo se opera la ley penal. Los operadores del sistema penal, que tienen que ser no solo sensibles, porque no es solo un tema de sensibilidad, que es importantísimo, ¿no? Sino de cómo debo yo, Ministerio Público, o cómo debo yo, policía, o cómo debo yo, juez, con ciertos protocolos, con ciertos pasos, lograr proteger y consagrar al máximo los derechos de una víctima, ¿no? Y creo que aquí hace falta mucho trabajo, muchísimo trabajo. Es un tema bien complicado. De sensibilidad, sí, porque tenemos mucho servidor público insensible. ¿Cuál es la razón? Estamos al tope de trabajo, ¿no? Están al tope de trabajo los servidores públicos, y como lo haces diario, se vuelve en algo muy rutinario, ¿no? Y entonces, quizá atender a una víctima, hacerla sentir bien, estabilizarla, no es compatible con la carga de trabajo que tengo, ¿no? Sí. Y entonces, pues es un círculo vicioso interminable. Pero eso no quiere decir que no se tenga que atender, o que se justifique que sea así, mucho menos, ¿no? Yo te iba a preguntar, ahorita ya me aclaró un poco de cómo se enteran las víctimas de cuáles son sus derechos. Por lo que me acaba de decir, bueno, el Ministerio Público tiene que leer sus derechos, en su caso explicarlos, ajá. Y pero pues hay casos en los que no, o la víctima no está perceptiva para poder entenderlo. ¿Existe alguna otra tipo de difusión que se le haya dado? Justo hoy en la mañana, antes de venir a grabar, estaba checando Facebook
y un compañero de la oficina subió la ley, dijo, eres víctima, aquí están tus derechos, chécalo, ¿no? No, y hay trípticos y demás, claro, y hay procesos de capacitación. A mí me parece que la Comisión Ejecutiva, ¿no? Acá tiene una beta de trabajo importantísimo y creo que hacen un trabajo ya muy dedicado, ¿no? Porque es como picar piedra, ¿no? Ya tú imagina como un cambio de sistema procesal, yo digo es como un cambio de religión. ¿Por qué? Porque no es solo, estos eran los pasos, ahora te aprendes estos. Es un cambio de paradigma. O sea, lo que está atrás de un modelo procesal respecto de otro es una manera diferente de entender la realidad, los delitos, ¿no? Es un cambio epistemológico completo. Y eso no se da de la noche a la mañana. Yo me puedo aprender estos pasos en lugar de estos. Es como, bailaba rock, ahora apréndete los del mambo, ¿no? No es tan sencillo. Es un tema también de cambio de cultura. Por eso la transición, independientemente de los 8 años para aterrizarlo en infraestructura y en leyes, va a ser más tardada. Es una transición cultural. Y aquí yo siempre me acuerdo de algún alumno que tuve en alguna parte de la República, que no digo dónde, ¿no? Pues en la transición se convirtieron de jueces de un proceso mixto inquisitivo a un juez de un modelo de juicio oral acusatorio, ¿no? Y estaban muy enojados por todas las nuevas reglas, pero se les notaba el enojo. Pero uno de ellos, un juez ahí en la maestría de victimología, apretaba los dientes y las manos y decía, doctor, es que hoy día se nos van vivos, ¿no? Entonces, él ya se ha aprendido los cambios procesales, pero el cambio de paradigma no lo entendía, ¿no? El modelo inquisitivo es un modelo de venganza. Si tú dices se nos van vivos, es que estás anclado en aquel modelo. No importa que ahora te hayas aprendido los nuevos pasos procesales. Pues bueno, ya vamos avanzando. Existe la legislación secundaria, es la ley específica para atención a víctimas de delitos. Bueno, el nombre completo no puedo decir. Está el Código Nacional de Procedimientos Penales. Está la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Vamos avanzando. Están todas las legislaciones especializadas en derechos de grupos vulnerables. Esa parte es importantísima porque ayuda a prevenir, ¿no? Generalmente con los derechos procesales en el Código Nacional, pues sí, pero es para quien ya devino víctima, ¿no? Y aquí la gran pregunta es, todo este catálogo jurídico de derechos que van a permitir que haya más nivel, ¿no? Empoderar a los grupos vulnerables, eso es lo que va a evitar a la larga, con la correcta aplicación de estos instrumentos, tanto nacionales como internacionales, que haya menos procesos de victimización. Ahí está la verdadera prevención, ¿no? Porque estos son un poco te doy un lugar en el proceso penal para que no resultes raspado además en el proceso penal, ¿no? Y encuentres tu derecho a la justicia, tu derecho a la reparación del daño y además que te traten dignamente y que sepas de qué va, ¿no? Generalmente cuando una víctima se entera que esto va para largo, lo que hace es no regresar, ¿no? Entonces el gran reto es, no sé si mercadotécnico, pero cómo agarro a la víctima, cómo agarro al cliente, pero cómo agarro a la víctima para convencerla, que se vaya satisfecho, ¿no? como Para convencerla que va a salir avante en esto y que le estamos ayudando en esto, ¿no? Y que cómo hacerle entender que todo ese entramado procesal muy complejo, ¿no? Ella lo asimile desde su perspectiva, ¿no? Digo, ya para los abogados es complejo, imagínate para una persona que sufrió victimización, que además puede tener carencias culturales, ¿no? Generalmente la vulnerabilidad viene acompañada de pobreza, marginación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle entender que te estamos ayudando, que va a suceder todo esto y que vas a obtener esto y que lo obtenga, ¿no? Acuérdate que también vamos contra corriente, ¿no? La reputación no es muy buena. Entonces la gente dice, aquí no me van a ayudar o me la van a voltear, que es lo que dice la víctima, ¿no? Y aquí te daría la ENVIPE, las encuestas de victimización que se hacen ahora a través del INEGI, son buenísimas, porque entonces nos dice qué piensan las víctimas, ¿no?
y pues para empezar la víctima no denuncia. Y ese está en un 90%. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos que ese 90% de víctimas se anime a denunciar? Pues conozcamos las causas, ¿no? Entonces cuando se le pregunta a las personas o a las víctimas, ¿por qué no denuncias o por qué no denunciaste? Por desconfianza en el sistema, porque me la van a regresar, porque me voy a gastar más de lo que me quitaron, porque es un proceso interminable, ¿no? Entonces, las políticas públicas para lograr atraer denuncia de víctima tienen que ir más allá de spots publicitarios. Tienen que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es la desconfianza. ¿Cómo se logra confianza con resultados? Entonces va a ser un proceso lento, por eso yo creo que esta transición ya en el escenario ayuda mucho a las víctimas, pero los resultados tangibles todavía están a muy largo plazo. Pues brevemente quisiera hablar de eso. ¿Se ha podido ver algún resultado de estos avances, tanto en la legislación como...? Sí, hay que buscarlos, pero sí que los hay. Los porcentajes son mínimos, ¿no? Los porcentajes son mínimos. En el tema de reparaciones vamos mejorando mucho. La sentencia, en el caso Radilla, ayudó mucho, ¿no? Ya hay reparaciones de violaciones a derechos humanos cada vez más consistentes, cada vez en mayor número. Hay una deuda hacia atrás, ¿no?, de violaciones a derechos humanos del Estado mexicano, que bien que mal se está asumiendo, ¿no?, y que en la medida de lo posible se están reparando, ¿no? Esto es bien interesante. Creo que hay ya una sensibilización del Estado de entender, bueno, los mecanismos internacionales ahora ampliaron el marco de protección de los derechos humanos y por supuesto de las víctimas, ¿no? Entonces, si no lo resuelvo yo acá, me van a obligar a resolverlo con sentencias internacionales, ¿no? Creo que ahí ya hay una sensibilización muy clara del Estado mexicano que se ha traducido en reparaciones importantes, ¿no? Entonces vamos por buen camino. Con criterios y estandarizaciones. ¿Qué pasa? Que los problemas son muchos y que hay que irlos enfrentando porque más siguen acrecentando. Yo creo que en el tema de la justicia local, ¿no?, a nivel Ministerio Público de cualquier comunidad que se te ocurra, es decir, hay que permear en ese, yo diría, profesionalización y sensibilización en materia de víctimas en cualquier rincón de la justicia penal. Ahí donde está cada policía, cada agente del Ministerio Público o cada juez, que en este país pues son muchísimos, ¿no? Doctor, nuestro tiempo se terminó, pero yo le agradezco muchísimo que haya venido a hablarnos de este tema y nos haya ilustrado con sus conocimientos. Gracias por la invitación, muy amable. Gracias, doctor. Al auditorio, mi nombre es Luz María Saucedo y los espero la próxima semana en un nuevo expediente en INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Sí.